Una entrevista y una comunicación que es muy necesaria en este momento. Le damos la bienvenida a la doctora Gladys Guerrero, jefa de la Unidad de Inteligencia Sanitaria de la Caja de Seguro Social, quien a su vez, precisamente o a través de esta unidad, se crean las clínicas post-COVID de esta entidad. Bienvenida, doctora, nos llama mucho la atención y pongo como ejemplo estos dos casos presentados por Jesús González Campos, porque tenemos conocimiento de afecciones neurológicas, respiratorias, cardíacas también, que se registran post-COVID, pero no todos han estado hospitalizados, no todos han estado en una unidad de cuidados intensivos. Bienvenida. Buenos días, Joanis. Definitivamente que lo que acabamos de ver es una realidad y así tenemos no uno o dos, sino varios pacientes e igualmente necesariamente no hay que asociarlo con el hecho de que si estuve hospitalizado voy a tener afecciones post-COVID y si no estuve, de repente los voy a superar. No, incluso nuestras estadísticas, y no necesariamente puede ser lo que esté sucediendo, pero de nuestros registros de 10.928 casos que llevamos hasta el 31 de enero de este año, alrededor de el 67-68% de los pacientes no estuvieron en un hospital, estuvieron o aislados en su casa o aislados en un hotel hospital. Pudiera ser que los que estuvieron en un hospital, ya sea en sala, en UCRE o en UCI, y que puede que tengan afecciones también, y de esos tenemos un grupo, pero que otro grupo haya sido referido directamente después de su egreso y se estén viendo con otros especialistas y no hayan sido captados en la clínica. Pero esto no, definitivamente que estas afecciones no tienen nada que ver con dónde estuviste mientras estabas cursando con la enfermedad. 67%, doctora, de los pacientes atendidos en estas clínicas post-COVID no pasaron por un hospital. Entonces, ¿cuál sería la principal realidad en nuestro país? El por qué se están refiriendo a estos pacientes a las clínicas post-COVID. ¿Cuáles son los principales síntomas, esos principales malestares que están presentando? Sí, eso es bien importante. La mayoría de nuestros pacientes, hay una gama de síntomas que los pacientes manifiestan, pero la mayoría de los pacientes, un porcentaje muy importante, te refieren que superada la enfermedad, pasan 2, 3 semanas y ellos empiezan a percibir sintomatología que no tenían antes de enfermar. Como lo dijo la joven, era una atleta y ella ahorita está en una condición que no ha podido recuperar su actividad física al 100%. Los pacientes te refieren debilidad, cansancio, fatiga, dificultad para respirar, tos, aquejan muchos dolores musculares, articulares, lo que dijo el abogado, mucho miedo, mucha ansiedad, palpitaciones, dolores de cabeza, dolores, dificultad para dormir, tienen lo que le dicen niebla mental, que en ocasiones siente que les cuesta hilar las oraciones o mantener una conversación, tienen que pensar para buscar una palabra que decir. O sea, es una gama de síntomas que ellos van teniendo y que son los que los hace acudir a las clínicas. Doctora, importante, a través de las redes sociales nosotros compartimos un poco acerca del tema en distintas ocasiones y lo que principalmente les preocupa también a las personas es si estos pacientes que llegan a la clínica post-COVID o que presentan estas secuelas ya tienen algún antecedente clínico o en medio de esto se da a conocer ya una vez pasado el COVID o probablemente el virus haya hecho que puedan conocer de una situación clínica que ya venían padeciendo. Sí, definitivamente, Joanny, que sabemos que el COVID, y si tú tienes factores de riesgo o enfermedades que tenías antes de presentar la infección, de una u otra manera son condiciones que te pueden hacer que tu cuadro clínico evolucione diferente al que si no lo tuviera. De los 10.900 y algo de pacientes que tenemos, 7.321 tenían alguna condición clínica antes de enfermar, sobre todo hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, que es lo que más, y de ahí sigue otro grupo de enfermedades que también tenía. Pero sin embargo tenemos otro porcentaje que no te padecía nada, no siquiera estaba en el grupo de edad de 60 años o más,
para decir, bueno, no fue ninguna enfermedad, pero sí fue la edad, y que también los tenemos como pacientes de la clínica. Y si tú te fijas, la mayoría o el porcentaje más alto de pacientes que nosotros tenemos en nuestras clínicas está en el grupo de 40 a 59 años. Entonces, de una u otra manera, no es ni la edad, no son las comorbilidades o las enfermedades de fondo que tenían. O sea, es lo que en un momento dado el virus, cuando estás enfermo, puede afectar a alguno de tus órganos, como ustedes mismos lo dijeron, pulmón, corazón, riñones, a nivel neurológico. O sea, este virus eh, afecta a los órganos, no es solamente el pulmón y no solamente es que me va a dar la enfermedad y la voy a superar, incluso ahora con esta nueva variante que está cursando con síntomas leves, donde la mayoría de los pacientes se han podido manejar a nivel de sus casas o en hoteles, hospitales, cuando sí lo solicitan, pero eso no significa que posteriormente puedan estar presentando igualmente afecciones post-COVID que hay que tratárselas. Ahora, doctora, algo que es importante dar a conocer también es si estas secuelas duran algún tiempo en específico o pueden ser permanentemente. Allí escuchábamos, por ejemplo, uno de nuestros testimonios que decía que tenía una afección cardíaca. O sea, ¿cómo podemos saber si esto puede durar algún tiempo o ya quedarían entonces afectados de manera permanente? Eso es bien importante. Nosotros tenemos de los 10.958, 2.590 pacientes que de las clínicas se les ha dado ya el alta. ¿Qué significa eso? Que pueden haber, que ya superaron todas las afecciones que lo llevaron a la consulta. Tenemos un grupo de pacientes que son referidos a especialistas. De estos pacientes es la parte que nosotros necesitamos hacer esa coordinación para saber allá cuántos le dieron el alta. Pero sí, hay pacientes, el COVID largo, el COVID prolongado, que pasan 6 meses, el paciente no se recupera, y si de una u otra manera se produce un daño que pudiera ser permanente, que es lo que la joven está diciendo, que le dijeron que se le dañaron sus pulmones, puede ser una fibrosis pulmonar, donde su capacidad quede reducida, entonces definitivamente que eso no va a ser ni un año, ni 6 meses, y habría que ver su médico que le esté tratando, qué le ha dicho, o si es Claro. un daño que ya le va a quedar permanente. Eso depende de la evaluación a la que es sometido el paciente después que es referido al especialista, dependiendo del cuadro clínico que en su primera evaluación recibe en la clínica post-COVID. Claro, doctora. Ahora, ¿cuándo yo debo ir? Por ejemplo, mencionaba Castalia que ha quedado con una tos. ¿Esto yo lo veo como algo leve o de inmediatamente yo debo acudir a una clínica post-COVID? ¿Cuándo es el momento indicado para ir? Sí. Generalmente el paciente se recupera antes, pues 14 días, 10 días en este momento, pero si tú ves que pasan 15 días, 3 semanas y tu sintomatología persiste, yo le aconsejo a Castalia que de una u otra manera acuda a nuestras clínicas, vaya a su médico de cabecera, que le den la referencia, porque no es difícil tener acceso a estas clínicas. Solamente la referencia de que eres un paciente recuperado de COVID, el certificado que se te da de cuarentena y la sintomatología, de acuerdo a al que tu médico tratante señale, tú puedes sacar la cita para ser atendido. Sería importante que ella le haga una evaluación pulmonar a ver si es todavía su capacidad no la ha recuperado del todo, es algo transitorio que va a lograr superar en un momento dado, pero sí sería bueno que si ya lleva un periodo de tiempo de 2 semanas que no ha podido superar la sintomatología que está teniendo, que se le evalúe. Claro, es que para algunos de repente el síntoma no es muy grave, lo que no es normal es que dure tanto tiempo, es lo que usted me quiere decir. También quiero saber, doctora, si se va a ampliar a nivel nacional la habilitación de clínicas post-COVID, porque aquí en Panamá entiendo que hay una ubicada en el Marañón, también en la JJ, en la Policlínica JJ Vallarino. ¿Dónde más hay y si se busca ampliar esto? Nosotros tenemos 10 clínicas post-COVID. Nosotros tenemos en cada una de las provincias donde hay instalaciones de la Caja de Seguro Social ubicadas clínicas
en Bocas del Toro, en Chiriquí, en Veraguas, en Coclé, en Herrera, Los Santos. O sea, nosotros en Panamá Oeste, nosotros tenemos las clínicas ubicadas. Y estamos conscientes que en el momento que la capacidad de las actuales clínicas rebase el número de pacientes que están solicitando atención, va a ser necesario abrir más clínicas. Incluso tenemos clínicas que han extendido sus horarios por la demanda. Hay clínicas donde la demanda es mucho más alta, otras donde es más bajo. Pero sin embargo, eso se evalúa periódicamente de ver cuál es el comportamiento, si ha sido necesario que más recurso humano apoye en las clínicas, si ha sido necesario, si antes yo tenía un horario de 7 a 3, ahora lo llevo de 7 a 7. Entonces eso va siendo como nuestro termómetro de saber en qué momento estamos y si es necesario ubicar alguna otra instalación donde se cree una nueva clínica. Pero la atención de los pacientes pueden estar seguros que siempre vamos a tener la disponibilidad para brindársela. Bueno, una realidad producto del COVID-19 no solo en nuestro país, algo que está ocurriendo a nivel internacional, más de 10.000 casos atendidos en las clínicas post-COVID, 10 clínicas, doctora, a nivel nacional entonces, donde las personas pueden acudir de sentir algún síntoma o alguna secuela. Gracias por haber despejado muchas de las dudas que tiene nuestra audiencia, doctora Gladys Guerrero, de la Unidad de Inteligencia Sanitaria de la Caja de Seguro Social. Gracias.